sería aquí? No sé. Bueno, vamos entonces a iniciar la grabación de esta videoconferencia que corresponde ya a lo que en nuestro programa de trabajo es la unidad número 3. Esta temática que hoy vamos a trabajar de la unidad 3 viene a complementar lo que hemos estado trabajando durante las semanas anteriores. En tal sentido, vamos a desarrollar una serie de elementos de trabajo que asumiría que ya ustedes en alguna forma pues lo han leído inicialmente. Como elemento complementario a la temática de las teorías de aprendizaje y a la temática anterior, que es los procesos cognitivos básicos y superiores, viene ahora un entorno ya más como adentrado, más involucrado a lo que vendría a ser la temática de el docente ya en procesos frente a sus estudiantes, de tal manera que hay una serie de materiales que nos van a permitir en alguna forma pues entrar ya en contacto con cierta metodología de trabajo que nos va a ayudar a poder tener algunas ideas así amplias y globalizadas sobre lo que es el quehacer educativo en el aula concretamente. Esta manera de enfoque que hoy vamos a tratar lleva implícito una idea fundamental, y esta idea fundamental es que ustedes que se preparan a través de una carrera virtual, pero en una licenciatura que tiene por objeto la enseñanza de la matemática, deben tener herramientas que les permitan interactuar con su entorno, en este caso con sus estudiantes, de tal manera que es importante que conozcamos algunos elementos como por ejemplo la diversidad en el aula, de qué manera influye el tener ambientes interesantes, sobre todo ustedes no trabajan con máquinas, sino que van a trabajar con personas, de qué manera la diversidad, o sea, eso que no hace la igualdad en un aula, puede influir y en algunas veces de qué manera se pueden intervenir, es decir, de qué manera el docente puede utilizar su experiencia y su capacidad para poder interactuar con sus estudiantes, incluso aquellos que tienen en un principio algunas dificultades que puedan ser de aprendizaje o de cualquier otra índole. Entonces, esta tutoría tiene una trascendencia importante porque nos va a dar pistas de qué manera los docentes podemos prestar atención a lo que hace que en un aula, en un entorno de clase, tengamos personas con las que vamos a interactuar, pero que son en su mayoría distintas. Probablemente compartirán algunas situaciones comunes, como puede ser un lugar de residencia, una misma situación de nivel educativo, pero que en el fondo su procedencia, sus orígenes, su entorno familiar, es decir, su ambiente incluso laboral o de trabajo, hace que esté sometido a situaciones distintas un individuo de otro.
oigo por ahí al final de, no sé quién tiene abierta el micrófono, oigo como unos pajaritos. Así que no me molesta, les digo, pero puede ser que a alguien de los que escuchen les moleste, así que por mí que sigue el pajarito ahí. Así que vamos a iniciar el desarrollo de esta temática. Lo primero, en el ambiente de trabajo, pues es más o menos, antes de entrar ya a lo formal, es para que esto no sea como una especie de hacia un ambiente muy alejado del entorno en que estamos, me gustaría, pues, así un breve saludo de cada uno de los 9 participantes que están en este momento. Algunos ya lo han hecho previamente, entonces voy a ir acá con algunas personas. Comienzo con Catherine. Bueno, la idea es preguntarles si no han tenido dificultad, así brevemente van a interactuar unos 2 minutos, 1 o 2 minutos a lo sumo, con la entrega de tareas, con la actividad de conexión hacia estas tutorías que estamos haciendo. No olvidar que tenemos una tutoría de refuerzo que se programa para el día de esta semana que viene, día martes, a las 9 de la noche, para que busquemos también que la mayoría pueda participar. Y les recuerdo que según la programación que se tiene, ustedes se van a ubicar en esta semana, en esta semana que viene no, sino que a la siguiente vendrá el examen virtual 1, que ya voy a dar algunas indicaciones sobre ello. Entonces, brevemente, entonces, una pequeña palabras ahí, si han tenido alguna dificultad o algo, que me lo hagan saber. Comienzo con Catherine en este momento. Si puede compartir micrófono y si no, nos escribe, ¿verdad? Nos está escribiendo Catherine, pues aquí le escribiré. Muy bien, pues no ha tenido problema Catherine en su actividad. Pues no ha tenido problema hasta el momento, no, y así espero que sea, no solo en estas 6 semanas que llevamos ya prácticamente, sino que sea hasta finalizar el ciclo, ¿verdad? Así que felicitaciones entonces, ¿verdad? Y a seguir adelante, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien, voy con Carlita Ramírez. Carla, si puede habilitar el micrófono, y si no, pues escribir, ¿verdad? Si podemos. Habilita el micrófono. Hola, sí, bueno. No hemos tenido dificultad o problemas. Fíjese de que yo solamente el de las inteligencias múltiples, el test que nos mandó, yo lo tenía a la mitad y lo iba a enviar el sábado. Y resulta que tuve un problema con mi computadora, de que me pidió actualizar y le di actualizar y me llevó más de 4 horas. Llegó medianoche y la verdad no me respondía la compu. Entonces, ese fue el único problema, eso es lo único que no he entregado, de ahí todo, gracias a Dios. Bueno, vaya, perfecto. Sí, aunque el porcentaje de esas, que en el fondo era una actividad así adicional, no es mucho, yo espero que lo haya hecho. Sí, pero sí me gustaría conocerlo, porque en el fondo era una información que quería tener de todos. Si no es problema, me lo envía fuera de plataforma, obviamente, a mi correo. Me lo envía a mi correo para saber yo que usted también hizo esa actividad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí me la envía. Lo voy a enviar ahora. Perfecto, muy bien, Carlita. Entonces, ánimo y adelante, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Vamos entonces con Juanita Morán. Si puede escribir, si no, bueno, si puede interactuar con micrófono, abra el micrófono en un momento dado, luego lo cierra, si no por el chat del grupo, del entorno que estamos trabajando.
Bueno, no tuvo problemas entonces con el envío de la tarea, pues perfecto. No ha habido otra dificultad. Bueno, esto es interesante lo que nos dice, nos comparte la compañera Juanita Morán, que dice que cuando ha tenido alguna dificultad, ha acudido, cuando ha tenido alguna duda, ha compartido esta duda con alguna compañera, y me está diciendo que hace falta el grupo de WhatsApp para emergencia. Sí, yo ahí les he fallado porque hoy en la mañana justamente comencé ya a digitar los teléfonos que tengo, no los tengo todos, tengo un total de 19 teléfonos, que ya es suficiente para hacer el grupo. Sí les prometo que hoy mismo, en la tarde, porque luego después de esta tutoría tengo otra aquí en Chalatenango, de matemática para computación, pero hoy mismo en la tarde habilito el chat, porque esto, aunque no es una comunicación oficial, llamemos, ustedes saben, el entorno de estas redes nos permite tener una comunicación obviamente mucho más rápida, porque no necesitamos estar conectado a una computadora como yo estoy acá, sino que desde el celular, pues cualquier situación se puede ventilar. Así que le prometo, Juanita, y a todos los demás compañeros, que este día en la tarde ya tendremos el grupo. He introducido de los teléfonos 3, 4 personas, pero me falta el resto. Así que va a ser esa la situación. Y los temas que va a incluir el parcial son los temas de la unidad 1, es decir, teorías de aprendizaje, de la unidad 2, que es lo que vimos en la semana, en la tutoría anterior, que son los procesos conectivos básicos y complejos, y de esta unidad 3, que se refiere concretamente a lo que vamos a iniciar en este momento, que es el concepto de diversidad en el aula, las distintas intervenciones que se tienen, como las adaptaciones curriculares, el concepto de inteligencia, etcétera, que es lo que vamos a cubrir, sería en la unidad 3. Entonces, 1, 2 y 3. Y les adelanto, sí, son todos los temas, pero les adelanto cómo va a ser la mecánica. Ustedes van a hacer un examen virtual, que significa que el examen va a tener una duración de 1:30 a 2 horas, como máximo, aunque alguno lo podría desarrollar en media hora, les digo, por la misma vivencia. Entonces, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Pues van a ser preguntas que en la mayoría de los casos van a ser preguntas de opción múltiple, una pregunta con 4 respuestas posibles, una de ellas la correcta, y ustedes van a contestarán las 30 preguntas o 40 preguntas que se van a armar de estos temas. Van a tener 3 oportunidades. ¿Qué significa esto? Que estas 3 intentos, ¿verdad? Ustedes contestaron en la primera vez las preguntas y le dieron procésese, o sea, envían ya su respuesta. El sistema le va a calificar y le va a dar su nota. Usted tiene, si sacó 10, ya no haga ni la segunda ni la tercera prueba, o sea, el segundo ni tercer intento, ¿me entienden? Pero si salió bajo y quiere un nuevo intento, lo va a poder hacer, o sea, van a ser 3 intentos. Y la nota que se va a tener es la mayor nota que se haya obtenido en los 3 intentos. ¿Qué significa esto? Primer intento, por ejemplo, alguien sacó 6, segundo intento sacó 8 y en el otro sacó 7. Pues esa nota del segundo intento es la que le va a quedar, la nota de 8, ¿verdad? ¿Y a dónde lo van a hacer? No lo van a hacer en sus casas, atentos, no lo van a hacer en sus casas ni en su trabajo. Van a tener que, para ese día, 20
de octubre, o sea, dentro de 15 días exactamente, ustedes se van a desplazar a la sede de la institución que les quede más cercano. Claro, cada uno de ustedes, en teoría, pertenece a una de las 4 sedes. Sonsonate, la primera, Cojutepeque, la segunda, Chalatenango o Santa Rosa de Lima. Pero pudiera ser que alguien en ese fin de semana, que, qué sé yo, ha venido, vive en Chalate, pero le ha tocado ir por esta zona de San Vicente o Cojutepeque, pues se va a desplazar a la zona más cercana, solo que nos tiene que avisar para que prevean quienes estén en la sede que van a tener un examen una persona más. Entonces, de entrada, ustedes tienen una sede asignada, pero pudiera ser que alguien, por razones de trabajo o de otra índole, no vaya a asistir a esa sede, pues se moviliza a la sede más cercana, pero notifica, por favor. Entonces, al llegar a la sede, eh, el examen va a ser de 10 de la mañana en adelante, de 10 a 11 y media, de 10 a 12, más o menos. Y ahí la persona que va a estar, que en este caso es el referente de sede, el encargado de la sede, es el que va a tener una clave, oiga bien, para que usted ingrese a la plataforma e ingrese esa clave ahí en el centro de cómputo de la sede para que pueda hacer el examen virtual. Entonces, esa es una información que tenía que trasladarme, ¿verdad? Entonces, así vamos. Ok, Josué Celaya, bienvenido y si puede aperturar el micrófono rapidito, solo para un saludo rápido, ¿verdad, Josué? ¿Alguna dificultad, Josué? Y si no, pues solo ahí me coloca la observación, ¿verdad? Y ya. Ninguna, muy bien. Entonces sigo con Cristian Edgardo. Si puede. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Mi Hola. nombre es Cristian Edgardo. No he tenido ninguna dificultad, solo que cuando enviamos lo del cuadro comparativo, a veces la plataforma me quedaba así como cargando y me aparecía como que no se enviaba la tarea, pero lo intenté enviar desde el teléfono y sí pude, nomás ese pequeño inconveniente. Fíjese que eso usualmente se les puede presentar cuando está saturado, Cristian, la plataforma a través de la computadora. A veces los celulares tienen mayor rapidez de conectividad y eso es lo que ha pasado. Así que, pero bueno, gracias y bendito Dios que no hubo ningún problema y lo pude entregar. Ok. Sí, Va, perfecto. Sigo con Jessica Serna. Hola Jessica, si puede aperturar el micrófono y si no, pues por bienvenida. ¿Alguna ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Le escucho perfectamente. Buenos días. Hasta el momento ninguna dificultad. Perfecto, excelente Jessica, de sede Sonsonate. No ha habido ninguna dificultad. Usted se va a desplazar el día 20, ¿verdad? A la sede, en teoría, de Sonsonate, que es la que le quedaría más cercana, a las 10 de la mañana en punto, para que bueno, está bien, le den la gracias. clave. Estamos, ¿verdad? Y ya voy a volver a dar indicaciones sobre eso. Perfecto. Bienvenida. Bueno, gracias. Sigo con Elvia Fuentes. Elvia Fuentes. Buenos días para usted y para todos. Gracias a Dios, ninguna dificultad. Ninguna dificultad. Bueno, perfecto. Hemos enviado todas las actividades o ha habido alguna que por ahí se nos quedó en el camino. No, todas están enviadas. Vaya. Elvia, ¿usted es de la sede? De Santa Rosa. De Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Elvia Azucena, ¿sí? Sí. Vale, ok.
Perfecto. Entonces, es que me aparece acá como Elvia. Ah, es que es Zavala Fuente. Sí, Elvia Fuente. Elvia Zavala Fuente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muy bien. Sigo con Marvin. Si puede aperturar micrófono. Si no, escribir, ¿verdad? Bienvenido. Marvin Orellana, ¿verdad? Hola, hola. Marvin, si está ahí. Ok, si no, sigo. Puede haber Ruth López, bienvenida y consultando si ha tenido alguna dificultad de conectividad, de envío de tarea o algo para que nos lo haga saber y vemos si se le puede apoyar en algo, ¿de acuerdo? Bienvenida Ruth, está escribiendo en este momento. También de Santa Rosa, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, bienvenida. Alguna dificultad que hayamos tenido, que nos la haga, participe, ¿verdad? Al principio un poco, pero hoy ya se superaron estas dificultades y estamos ya en sintonía, ¿verdad? Nos decía Ruth López que al principio tuvo algunas dificultades, pero asumo que ya están superadas. Nos está comentando en este momento también algo adicional. Sí, tuvo que ir a la sede para enviarla. Bueno, perfecto que lo pudo hacer y gracias a Dios que se superó, ¿verdad? Así que ánimo y adelante. Y sigo con Saraí. Bienvenida, Saraí Hernández, Silvia Saraí, también de la sede de Sonsonate. Puede aperturar o abrir el micrófono o escribir, Saraí, como guste, ¿verdad? Nos va a escribir un mensajito, Saraí. Bueno, perfecto, ¿verdad? Dígame. Es un compañero que es Marvin Argueta, el día de hoy no va a estar presente, pero me dijo que le avisara porque es que tiene un percance. ¿De qué sede es Marvin? De Santa Rosa. También de Santa Rosa. Sí. De Marvin Argueta, correcto. Ya vamos a colocar acá que se tomó la molestia y así es, ¿verdad? O sea, es bueno porque a veces vamos a tener alguna dificultad de estar en vivo, sin embargo va a quedar la posibilidad de ver luego el, el video ya repetido, pero obviamente pues siempre es responsabilidad saber si alguien está enfermo o algo, ¿verdad? Sarí, buen día, dice ingeniero, todo bien, gracias a Dios, me gustó mucho el programa que nos envió para hacer el mapa mental, facilitó mucho las cosas. Bueno, qué bueno. Bueno, ese es otro detalle, ¿verdad? Esto de los mapas mentales, ¿verdad? Pues digo, es una manera diferente un poco de lo que tradicionalmente se hace. Claro, a veces lo más fácil es hacerlo en Word, ¿verdad? Ya van haciendo los cuadritos y todo. Sin embargo, la elegancia de este programita que tenemos es mejor y espero que lo hayamos allá. Ruth López. Ok. Dice que está lloviendo allá por Santa Rosa de Lima. Sí, habían pronosticado
para la zona oriental, sobre todo, que había estado escaso de lluvia, que el Señor les iba a mandar en estos días, antes de que les mandara los vientos de octubre, les iba a mandar bastante lluvia. Así que para el agricultor, ojalá que sea beneficioso esto, aunque para algunos puede hacer que también que viven a orillas de ríos y todo sea no tan agradable, pero bueno, ojalá que no, que sea para bien y no para mal. Entonces, con eso, vuelvo a dar la indicación para todos. Esta semana que viene, el día martes, vamos a tener una tutoría de repaso a las 9 de la noche, en donde se van a dar indicaciones así generales sobre el examen, un pequeño repaso de conceptos, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, y si no termináramos hoy la tutoría, los temas, lo complementaríamos ese día. Así que atentos si pueden, si no va a quedar grabado. El 20 de octubre, sábado a las 10 de la mañana, sábado 20 a las 10 de la mañana, van a dirigirse a la sede más cercana, a realizar su prueba parcial número 1, que va a ser en línea, pero se va a desarrollar en la sede. Bienvenida Jocelyn Argueta, ¿no? Jocelyn Argueta, por cierto, ya también de Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Ok, vamos entonces ya a iniciar con lo que es la presentación. Se ha incorporado, vamos a ver, también Ana Marcela. Bienvenida Ana Marcela, ¿verdad? Ok, entonces voy a proceder a compartir. Voy a proceder a compartir la presentación y lo vamos a ver en el escritorio. La idea es que podamos, en este momento cuando estoy compartiendo en el escritorio, usualmente quedo sin poder ver los mensajitos, así que si hay alguna intervención, pues luego hago una breve pausa para verlos, no hay problema. Entonces, vamos a iniciar lo que es la presentación a través de la pantalla. No sé si estamos viendo en este momento a alguien de los compañeros o compañeras que me diga si estamos viendo el título y la presentación inicial. ¿Me dicen? Por el micrófono, ¿alguien está ya habilitada el escritorio, la pantalla? ¿Sí o no? No se ve, licenciado. Vale, entonces, exactamente, en este momento, entonces, hacemos de nuevo la ubicación. Vamos a moderar y le damos a aceptar en este momento. Ok. Estoy... Ahora sí, vamos a ver. Vamos a... minimizar esta parte y ahora se ve. Pregunto. ¿O todavía no? A mí me parece que cargando. Sí, ya se ve. Ya se ve, vaya, ok. Entonces, eso es, perfecto. Verifiquemos que todos tengamos ahí el título de la presentación. Bueno, vamos a iniciar entonces. La idea es que
en esta unidad 3 podamos ver una de las temáticas que es fundamental en el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza. Ustedes, como estudiantes de una carrera que va a ir en un momento dado orientada a la enseñanza de la matemática, pues van a trabajar con personas. Independientemente si el entorno es presencial o virtual, ustedes van a trabajar con personas. Esto es lo primero. Entonces, cuando uno entra en contacto con personas, van a ver que hay diferencias entre estas personas a las cuales ustedes van a orientar una determinada acción. Y al hablar de acción, puede ser una conferencia, al hablar de acción puede ser una consulta que atiendan, etcétera. Ustedes van a interactuar por medio verbal, por medio de la palabra, y van a hacer un traslado de conceptualizaciones, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta entonces, lo primero es que los que usted tiene enfrente, que son sus estudiantes, si bien le están escuchando en un momento dado, todos los que usted tiene enfrente son personas únicas, fíjate, únicas, y por lo tanto, si son únicas en el universo, pues son distintas. Y si son distintas, los procesos que estas personas tienen de aprendizajes también son diferentes. O sea, no todos aprendemos al mismo tiempo, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Ustedes han visto en esa experiencia que acaban de tener de contestar 30 o 40 preguntas de este test de inteligencias múltiples, y que no es cuestión de resultados buenos o malos, porque no se trata de eso. Ustedes ven cómo cada persona tiene más desarrollado algunos criterios de estas inteligencias que Gardner ha planteado que otros. Pero alguien diría, bueno, pero donde yo estoy con mayor puntaje son mis fortalezas, efectivamente. Y donde usted tiene menos puntajes obtenido son sus, entre comillas, debilidades, si quisiéramos llamarlo así, pero que no son para siempre, no son eternas, sino que pueden potenciarse. Entonces, la diferencia entre las personas que están en ese entorno frente a usted hacen que esas personas que están frente a usted debe identificar que son únicas y distintas. Y si son distintas, tienen ciertos elementos que los hacen diferentes unos a otros. De tal manera que el aprendizaje es el fundamental elemento que van a considerar. No todos aprendemos al mismo ritmo. Eso es lo primero que debe tener en cuenta un maestro. Sus alumnos no le van a aprender todos al mismo ritmo. Qué bonito que todos aprendieran al mismo ritmo. Qué bonito que todos fueran excelentes, ¿no? Sería mucho más fácil la labor, pero no es así la cosa. Entonces, esa es la primera idea que quiero que ustedes tengan así presente en su vivencia de su trabajo futuro. Si es que no lo están desarrollando, si ya lo desarrollan, pues que lo entendamos así como una especie de punto medular, piedra angular en el desarrollo de nuestro trabajo del día a día. Alumnos con diferencias, y estas diferencias hacen que sus aprendizajes sean distintos. Segundo concepto. La diversidad en el aula, usted la va a ver porque hay hombres, hay mujeres, hay chicos, hay chicas. Esta es la primera, obvia, la física, ¿verdad? Pero también a nivel interno, cada una de estas personas tiene una personalidad que lo hace distinto. Y va a notar que ante situaciones similares, una corrección que alguien haga en el aula, los comportamientos, es decir, las respuestas que estas personas hacen o tienen o manifiestan, también son distintas. Usted va a conocer en el aula de personas que usted le da una indicación y se la entienden rápidamente, hasta personas, estudiantes que le da la indicación
y se le queda viendo a los ojos con una mirada a veces así muy de alguien que está necesitando ayuda, y que si usted en ese momento no le presta atención le puede causar un daño severo. ¿En qué sentido? Porque probablemente tenga dificultades auditivas y ha necesitado que usted se le acerque más o que repita de nuevo la misma pregunta para que él capte. Entonces, los rasgos de personalidad y el comportamiento que se manifiesta ante una situación concreta también son distintas. Entonces, personalidades distintas, comportamientos distintos, aparte obviamente de los rasgos físicos. Ok, tercera idea. Si son distintos, quiere decir que una indicación que usted da, la van a procesar. No olvide que nosotros, y esto lo veíamos en la unidad anterior, respondemos a estímulos. Nuestros sensores, que son los sentidos, ya decíamos, el gusto, el tacto, el oído, la vista, etcétera, están en un momento dado interactuando con el exterior, y el ritmo en que captan la información a veces no es el mismo en todos, de tal manera que si el ritmo no es el mismo, el procesamiento tampoco lo va a hacer, y la respuesta que uno puede dar en medio segundo, otro se puede tardar un minuto. Entonces, también debido a las inteligencias que cada uno de nosotros tenemos más desarrollados, puede hacer que una asignatura sea más pesada, más tediosa que otra. Hay algunos que, por ejemplo, que van para un área eminentemente humanística, que aborrecen todo lo que se refiere a números. Y al revés, muchos que van en el área cuantitativa numérica, de repente aborrecen a todo aquello que se llame materia humanística. Y hay otros que podemos disfrutar tanto una como otra materia, porque en el fondo le hallamos que es interesante para nuestro entorno, para nuestra vida. Entonces, ojalá que todos fueran así, pero no todos somos así. Entonces, las habilidades que alguien tiene, por ejemplo, alguien puede tener desarrollada altamente una habilidad de tipo manual, otro en cambio tiene una habilidad de tipo numérica, otro tiene una habilidad verbal, puede muy bien hacer presentaciones, etcétera, hablar con las personas, interactuar, es muy sociable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas situaciones hace que su manera de aprender sea distinta. Ok, sigo con esta otra lámina. Y es el entorno de la diversidad en el aula. La educación actualmente debe reconocer estas diferencias, o sea, estas diversidades, y por supuesto respetar así firmemente, seriamente, esto que nos hace distintos, que son nuestras diferencias como individuos. Y pues fíjese que nuestras huellas digitales, la huella de cada uno de nosotros es totalmente distinta de la huella de otra persona, y eso nos hace distintos, justamente. No hay dos personas que tengan la misma huella. Entonces, esa es una condición de diversidad. Entonces, cuando se está educando, cuando estamos inmersos en un proceso educativo, los estudiantes siempre van a presentar ese listado de diversidad que ahí se les manifiesta. Tienen distintas ideas, experiencias, actitudes, estilos de aprendizaje, ritmos distintos. A algunos les gusta jugar, otros les gusta cantar, son sus intereses, otros tienen motivación a estudiar en la mañana, otras motivaciones musicales, otros tienen expectativas, ya están pensando a los 5, 6, 7 años de edad lo que desean ser cuando ya sean bachilleres, cuando estén en la universidad, etcétera. Contenidos, metodologías, capacidades, ritmos de desarrollo, todos estos que ahí les menciono
son elementos que tenemos nosotros como personas y que nos hacen distintas una de las otras. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el entorno educativo? Pues en los últimos años, sobre todo, hay muchas diversidades que han entrado en juego. Por ejemplo, personas de diversas culturas. Tal vez en nuestro país no es tan marcada esta situación, pero en otros países, como por ejemplo en Europa, hay personas que tienen una cultura eminentemente mediterránea, europea, etcétera. Pero como estos países están muy cercanos también a los países de África, que tienen mucha influencia árabe, pues entran en choque una cultura de tipo europea con una cultura de tipo musulmana o árabe. También, en nuestro país no se nota eso porque no tenemos tantas diferencias de tipo cultural, pero otros países, como los Estados Unidos, por ejemplo, culturas distintas, personas que hablan o tienen lenguajes distintos, cuyo origen social también es distinto, que vienen de familias integradas, de familias desintegradas, etcétera, etcétera, van a estar necesitando tener esto, las personas que se encargan de la administración educativa, de tenerlo presente. Aparte de que también una razón de diversidad, por ejemplo, sería cuando un estudiante presenta algún tipo de discapacidad. Y esto se lo digo así, yo conozco muchos casos, incluso he tenido estudiantes que en un momento determinado también no hablan, son sordos y son mudos, y que ha habido alguna persona a la par que ha tenido que estarles traduciendo por lenguaje de señas una clase, por ejemplo, de matemática, que no es fácil, pues, pero estas personas, conozco casos de eso, un hijo de unos amigos míos, se acaba de graduar de ingeniería biomédica de la Universidad Don Bosco, y él es una persona sordomuda. Ya se imaginan el logro para sus padres, el tener a alguien que, a pesar de que presentaba una debilidad en el lenguaje y en su oído, pero que su cerebro funcionaba a perfección, pues, de tal manera que hoy es ingeniero biomédico. O sea que la diversidad no impide la posibilidad de acceso a la educación, que quede claro. Entonces, la diversidad en el aula representa situaciones que van a ser estudiadas y que son importantes a trabajar. De tal manera que debemos tener en mente que nuestro concepto como educadores va a ser orientado a una multidisciplinidad, o sea, o a unas múltiples situaciones de pluralismo de distintos tipos que hacen distinto y que en alguna forma debemos de conocerlo, el respeto del otro, del que es distinto, del que posee de otra cultura, de que habla otro idioma, que practica una religión distinta, etcétera, hacen posible esta aceptación de la diversidad en el aula. Entonces, aquí con esta otra lámina, completo la parte inicial de la diversidad en el aula. Es importante que nosotros valoremos estos elementos, porque a pesar de que algunos no lo crean, hace posible que el aprendizaje se enriquezca. Debemos de aceptar las diferencias que tienen los demás, aceptar nuestras semejanzas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros potenciales, y obviamente son elementos desafiantes para los educadores, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ver qué se hace cuando uno se encuentra en estos ambientes. Vamos a ver que los proyectos educativos, es decir, las planificaciones de objetivos, de contenidos, etcétera, en un momento dado, cuando hay situaciones de diversidad,
deberán ir orientadas a favorecer a estos que presentan esas dificultades. Y esto hará que los currículum, programas, objetivos, contenidos, metodologías, tienen que ser dinámicos, tienen que ser flexibles y permitir tener alternativas metodológicas que permitan a una persona sentirse aceptado en el aula. Ok, me detengo ahí brevemente para habilitar un espacio de comentario. Vamos a dejar unos 5 minutos, 10 minutos para estas primeras ideas del concepto diversidad en el aula. Así que vamos a ver. Dejo el micrófono o la... Cristian creo que tiene abierto el micrófono y hay sonido ahí al fondo. Fuerte. Bueno, interactuamos, abrimos el micrófono si es que lo tenemos o hacemos el comentario aquí en este momento en la conversación. Nos está comentando Juanita Morán, dice, hay ocasiones en que también hay diversidad en las edades cuando hay niños con sobreedad. Exactamente. Fíjense que normalmente uno esperaría que en nuestro sistema educativo escolar las edades de los estudiantes a nivel de área básica, a nivel de media, sean más o menos estándar. Pero se da el caso de que en algunas instituciones, sobre todo en algunas zonas, de repente hay niños que deberían estar, qué sé yo, en 6º grado y de repente están en 3º, ya son 3 años de diferencia, es decir, un niño de 15 años, ya un adolescente total, o 16 años, pero que está en un curso y compartiendo el mismo ambiente escolar con niños de 12. Entre uno de 12 y uno de 16, ustedes entenderán que hay motivaciones, hay pensamientos distintos. Entonces, este choque que pudiera ser no tan positivo o factible, presenta esa necesidad de acomodar a aquel que tiene sobreedad, dejándolo que tenga su edad correspondiente, pues, pero saber que no debe ser eso motivo ni de sentirse excluido ni marginado por aquellos que tienen la edad correcta. Porque ¿qué hacen los que tienen la edad correcta? A veces hacen bullying por aquel que por algún motivo está en proceso no apropiado por la edad cronológica que tiene. ¿De acuerdo? Katen dice, pero a pesar de las edades todos se ven tratados igual, correctamente, eso es lo que estoy diciendo, que el trato es el mismo, pero a veces estos que están con sobreedad, los maestros debemos tomar tiempo para acercarnos a ellos y hacerles ver que gozan de nuestra confianza, de nuestro apoyo, para que sean, en primer lugar, por medio del maestro, pues atendidos y que entiendan ellos que son iguales, que no pasa nada, ¿verdad? Juanita dice, se debe enseñar también a valorar la diferencia de niño y niña, porque a veces, lamentablemente, en el hogar se fomenta el machismo y el docente tiene la tarea de fomentar respeto y la igualdad de su ser de niño o niña. Sí, perfecto, o sea, en nuestro medio, tanto el niño como la niña son iguales ante un docente, pues. Quizás más antiguamente, estoy hablando de unos 15, 20 años, habían otras metodologías de enseñanza, ustedes tal vez no las vivieron, pero han oído. A veces los docentes incluso no solo eran machistas, sino que también corregían con sable y con regla, ¿no? Cosa que actualmente pues es penado por la ley, pero esa era la realidad, es que había mucho abuso en cuanto a elementos correctivos del docente. Hoy no se presenta tanto porque alguien lo hace y ya tendrán una demanda, pero es interesante saber que se le debe dar el lugar
a los niños y a las niñas, es decir, entendiendo que son estudiantes, pero que tienen sus diferencias individuales, y tratarlos igual, eso sí, ¿verdad? Y ayudarlos pues de la misma forma. Vamos a ver si hay alguna otra. A mí me dieron un reglazo solo porque estaba en la puerta del salón de clases, estaba como en segundo grado. Sí, ¿verdad, Juanita? Y le dolió bastante, ¿verdad? Y sobre todo, más que en el cuerpo, en el alma, porque se sintió mal. ¿Eh? Y ahora hay más diversidad con eso de los y las, con las desviaciones de género. Sí, fíjense que esto de los lenguajes, de los y las, yo particularmente le doy mi opinión compartida con conocimiento de causa, Real Academia de la Lengua Española. En nuestro medio, sobre todo por cuestiones a veces no de índole educativa tanto, sino que de otra índole, ustedes me entenderán, el concepto de las y los como que se vuelve muy redundante. Ser muy redundante significa, para mí, que de repente no hay necesidad tanto de decir los y las. Cuando uno hace una extensión y yo digo mis alumnos, no estoy discriminando, entiéndame, a las personas del sexo femenino, a mis estudiantes que son mujeres. No, para nada. Con solo decir mis alumnos, yo ahí meto inmediatamente dos, porque no tengo que decir mis alumnos y mis alumnas, yo, porque creo que esa es mi claridad conceptual de lo que significa ser un estudiante. Estudiante, porque si no tendría que decir estudiantas o no. ¿Ya? El estudiante y la estudiante, no digo la estudianta. Bueno, entonces, pero claro, de repente a niveles de esferas políticas, sobre todo de repente el concepto de los y las como que marca mucha la diferencia, y a veces a mí me parece redundante, pero ni modo, a veces hay que aceptarlo también, ¿verdad? Entonces, y al final, esto es cuestión de trabajar también desde las cátedras, porque la mujer actualmente tiene ganado todo su derecho de equiparación de salarios, de equiparación de oportunidades, etcétera, mucho más de lo que era antes. Entonces, en ese sentido es interesante saber que las mujeres son parte integrante de nuestra sociedad y no deben ser discriminadas. Totalmente de acuerdo. Dice Ruth, a veces nosotros las mujeres los ven con menor de referencia a un trabajo que un hombre. Justamente lo que estaba comentando Ruth, actualmente esa brecha es menos, yo estoy muy seguro de eso, que lo que era antes. Y Juanita dice que la diversidad en el aula es importante, necesitaría, pero este reto para que, como dijo en el material, sea enriquecedor, ya que todos tenemos actitudes distintas, pero complementarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Justamente, y es ahí donde las nuevas generaciones de docentes tienen mucho que ver. Dice, las mujeres tienen mayor inteligencia que un hombre. Bueno, eso es relativo, Dios nos hizo iguales y la posibilidad de ser más o menos inteligente es una cuestión secundaria. Al final, quizás lo más importante es que seamos partícipes de este concepto de aceptar las debilidades que tenemos, pero también potenciar nuestras fortalezas. Y aquellas que sean nuestras debilidades, ya seamos hombres o mujeres, pues hombre, hay que mejorarlas. Todos tenemos muchas bondades, pero también tenemos defectos. Entonces, potenciar las bondades y minimizar nuestros defectos será tarea del día a día. Luego dice, el docente considero que debe tomar en cuenta lo que le cuesta aprender. Totalmente de acuerdo, porque todos llevan el mismo ritmo en aprender y hacer igualdad de género. Los ritmos de aprendizaje, Jessica, no son los seres humanos iguales. Aprendemos a diversos ritmos, unos más rápidos que otros, probablemente. Al final, lo ideal es que Dios nos ha dado la posibilidad de un aprendizaje sin importar el tiempo, que es posible. Y es ahí donde los docentes también debemos de tener en cuenta que no todo el estudiante aprende al mismo tiempo.
Todos somos inteligentes y las mujeres debemos demostrar que somos igual a los hombres. Perfectamente, esa es la idea, esa es la idea. Además de exigir nuestros derechos y formar a los niños en esta perspectiva, exactamente. Entonces, iguales derechos de hombres y de mujeres en un entorno educativo, ¿verdad? Cometemos el error de sentar aparte a los niños de las niñas, desde ahí tomamos la decisión. Sí, a veces esto yo esperaría que sea menos frecuente en las aulas, ¿verdad? Sobre todo en instituciones que son de índole mixta en cuanto a género. Yo no diría que haya una fila de niños o una fila de niñas, no, ahí se mezclan en función de aleatoriamente como lo consideren, ¿verdad? En función de apellidos, en función de estaturas, etcétera, y es independiente que estén un niño a la par de una niña, que así debería de ser en el aula. Bien. 2 minutos más para esta breve intervención, me parecen muy interesantes, y lo importante, vuelvo a insistir, es que esto, que son elementos, si se quiere, fundamentales, generen en ustedes lo que hemos dicho, aprendizajes significativos. Dice, es lamentable que un docente tiene preferencias, he visto que algunos son muy permisivos con unos y duros con otros, dependiendo del sexo de uno. Sí, lastimosamente, de todo hay en la viña del Señor, dicen, ¿verdad? Pero ustedes son también las personas que en un momento dado están en la perspectiva de cambiar probablemente las dificultades a nivel de magisterio que se han tenido en los últimos años. Bien, la última intervención de Ruth López. Bueno, fíjense que en esta manera de comentar se va formando criterio, uno de trabajo. A veces puede ser que no esté totalmente de acuerdo con un concepto, pero la idea es que podamos incluso aprender, escúchenme bien, a aceptar y escuchar al otro. Probablemente no estemos de acuerdo. Y si hay necesidad de no entrar en choque, sino que de aclarar algo, es importante porque para eso Dios nos ha puesto un lenguaje verbal donde a través de ideas podemos comentar si no estamos de acuerdo con una posición, sin entrar en un debate estéril, ¿me entienden? Ruth dice, en tanto dentro de una familia se ve que los padres al ver un varón lavando trastes o hacer limpieza no lo hacen. Bueno, es interesante lo que está comentando Ruth. En las familias tradicionales, siglo XX, años 70, 80, estaba marcada esta situación. Dice, el hijo es macho, en mi concepto debe de ser lo mismo tanto de una niña. Le comento esto. Usualmente en la familia salvadoreña, porque esa es la que conozco, no conozco otra tradicional, estoy hablando del siglo XX, no del siglo XXI, ¿verdad? Sí era muy predominante que a los varones, a los hombrecitos, no se les forzaba, escúchese bien mucho, a que cumplieran labores en el índole de aseo de trastes, lavado de ropa o incluso cocina, hay muchos hombres que me imagino que quizás solo café pueden hacer, ¿verdad? Pero ya hablar de que hacer una comida en concreto difícilmente, mucho menos que fuese cuestión de lavar los trastes.
Ya en el ambiente finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los roles han cambiado y las familias hemos tendido, llamemos a generar un concepto de mayor equilibrio en las tareas que debe desempeñarse en el hogar. Le digo esto con propiedad de causa. Y en ese sentido, tanto tiene obligación, o por lo menos esa es la realidad, les digo, de un entorno más reciente, de colaborar con actividades del hogar, limpieza del hogar, el hombre como la mujer. Claro, esto es cuestión cultural y cuestión también de disciplina a nivel de los hogares, pero se esperaría que lavar trastes, etcétera, son dentro del hogar los padres los que deben implementar esto, porque en la escuela usted podría perfectamente como maestro dar estas indicaciones, pero al final quienes son los que van a ver, porque usted no se va a ir a una casa a la hora, o está en una casa a la hora de la cena, etcétera. Los padres de familia son los que deben colaborar con el maestro y ahí son los binomios, ¿verdad? O entre padres y docentes que entran en juego en identificar que estos elementos son elementos de vida y no son discriminativos de ninguna forma. Que un hombre haga limpieza, barriendo o trapeando, pues no es discriminativo, al contrario, es colaboración en el hogar para el mantenimiento de un aseo, de una limpieza, ¿verdad? Dice acá, mi hijo es varón y mi papá se enoja mucho cuando lo pongo a lavar su ropa interior, a lavar su traste donde come y el aseo del cuarto, ¿no? La madre ahí también, a veces convencer a los padres convencer a los padres y al papá, correcto, hay que generar también al papá a que lo haga, sí, las esposas, las mujeres tienen que enseñarle a sus maridos, a sus esposos también a colaborar, que no solo estamos dados en el hogar a que nos sirvan, sino que también estamos obligados a servir. Si no vean al maestro de maestros que no vino a ser servido, sino que a servir, pues igual, ¿verdad? Nosotros dentro del hogar. Ok, dejamos acá estos comentarios y pasamos entonces de nuevo a continuar con la presentación. Entonces, volvemos al escritorio. Y bien. Otros factores que vamos a tomar en cuenta en la diversidad que hay en el aula. Algunos de los participantes me confirman la visión que se tiene en la transmisión de la presentación. Uno nada más. El primero que aperture el micrófono y me diga si lo vemos y no reviso. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Ahí estamos bien. Va, ok, Sí, muy lo bien. vemos. Va, ok, seguimos. Hay dos elementos que también, aparte de lo que mencionábamos anteriormente, se deben tomar en cuenta, que están muy ligados a lo que estamos hablando. El concepto de inteligencia, que en alguna forma ya fue desarrollado como proceso cognitivo, ¿verdad? Y que hoy lo vamos a ampliar un poquitín al final, con algo que ya también se había trabajado un poquito en este grupo, que son las inteligencias múltiples. Pero fundamentalmente el concepto de inteligencia hace que una persona sea distinto del otro. Si no, vean los resultados en el fondo académico, si quisiéramos ligar la inteligencia con eso, que no está ligado, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque el ser brillante o sobresaliente con
resultados académicos no quiere decir que alguien no es inteligente. Puede tener desarrollado una inteligencia cinética, como ya sabíamos, o inteligencia de otra índole que le hace, incluso en un momento dado, poder ser, si habláramos de éxito, más triunfador que aquel que se volvió profesional. Atentos con eso, ¿verdad? Si es que esa fuera una medición del éxito. Sin embargo, las teorías iniciales sobre la inteligencia hablaba de que estaban asociadas a la capacidad que alguien tenía para aprender ahí en el sentido de conocimientos que alguien adquiere, o las habilidades que alguien pueda tener a fin de poderse adaptar a situaciones nuevas. O sea, cuando una persona puede ser inteligente. Yo no sé si ustedes recuerdan un programa de la televisión, alguien me dirá si se acuerda. Por cierto, hoy hay en una serie por cable un replay de una nueva versión de este programa de este personaje que les comento. Se llamaba MacGyver, no sé si lo recuerdan, MacGyver, que en la versión inicial era un individuo que de repente de la nada sacaba una cuchillita, o sea, se encontraba una manera muy especial de resolver situaciones que en ese momento tenía y lo hallaba en su entorno. No cabe duda que este personaje tenía una habilidad mecánica, manual, para poder resolver situaciones que de hecho ayudaban a los demás. Entonces, no sé si alguien recuerda a esta serie de televisión, MacGyver, o ya quizás yo soy muy viejo para ustedes. Pero bueno, la idea es esa. Entonces, la inteligencia asociada a esas capacidades que tenemos para poder desarrollar nuevas experiencias, nuevos conceptos, situaciones nuevas. Y el otro factor que hace diverso también al estudiante es la personalidad. Ya veíamos cómo este era un factor, era una diferencia fundamental que tenía un estudiante de otro. O sea, la personalidad de cada uno de nosotros, aunque se pueden agrupar obviamente en elementos muy similares en un momento dado, hace que los sentimientos, las características de conocimiento, sean para algunos individuos más fáciles adaptarse a procesos de aprendizaje y que otros. También la personalidad fundamenta en muchos casos las respuestas que cada individuo tiene ante diversos estímulos. Entonces, vean esta lámina. Habla de un elemento importante, el temperamento. La personalidad ligada al temperamento. ¿Y qué es el temperamento? Es la manera en que usted reacciona ante distintos estímulos, ya sea dados por situaciones que le acontecen en su entorno o ante una persona en particular. Explico esto. Dos personas sometidas a una misma situación tienen reacciones distintas. Por ejemplo, supóngase que sea un jefe que está llamando la atención a dos subalternos. Uno puede recibir esa llamada de atención muy adecuadamente, muy profesionalmente, y el otro de repente se siente ofendido y devuelve con alguna frase no apropiada la corrección o la observación que se está haciendo. El estímulo al final es el mismo, pero la respuesta, o sea, la forma
de reaccionar de cada persona ha sido distinto, y esto está basado justamente en su temperamento. El temperamento está basado también a la manera visualizado en función de respuesta, velocidad de respuesta, que puede ser una respuesta muy rápida o muy lenta. Otros, ante situaciones iguales, responden con una calma así pasmosa, o sea, no les afecta una situación crítica que a otros le puede hacer hasta hacer llorar o causar otra reacción concreta. Y esto hace que estos elementos en los estudiantes hacen también o contribuyen a que existe el concepto de diversidad en el aula, y que los maestros debemos de estar en alguna forma también preparados para ello, conocerlo sobre todo. Entonces, el temperamento ligado a los estilos de aprendizaje, podríamos visualizarlo que hay respuestas que predominan en forma temperamental en diversas situaciones de aprendizaje, y nos mencionan acá dos maneras de reacción de un estudiante: algunos que son impulsivos, o sea, actúan muchas veces por impulso. Estos son los que usted le da una indicación y comienza a trabajar inmediatamente, pero esa aceleración que tienen en tratar de buscar una solución muchas veces le hace caer en errores de procedimiento y tienen que repetir procesos. Eso se da sobre todo cuando hay mucha ansiedad de por medio, o sea, un temperamento impulsivo sometido a procesos de ansiedad. Y el otro temperamento, la otra respuesta, es el temperamento reflexivo, que la respuesta no es con la velocidad del otro, porque va más lento, pero la respuesta casi siempre se consigue de una forma, aunque lenta, segura. Dice, es mejor caminar lento pero seguro que caminar rápido y tropezarse. Entonces son las dos maneras o respuestas que también uno debe conocer que se dan ante situaciones concretas, ¿verdad? Ok, entramos a la el segundo entorno de lo que va a ser la diversidad en el aula. Estamos claros que hay elementos, los que hemos visto anteriormente, que nos hacen tener individuos, estudiantes, que están en nuestro entorno y que tienen respuestas distintas por esas otras diversas causas que hemos mencionado. Entonces, conociendo que esa diversidad en el aula está presente, ¿de qué manera la escuela, el entorno educativo, responde para facilitar, en la mayoría de los casos, una homogeneidad? Fíjense, buscar ser homogéneos dentro de la heterogeneidad. Pareciera ser frases totalmente distintas. Busco la homogeneidad dentro de la heterogeneidad. Vean, o sea, llevar ambientes educativos que buscan ser homogéneos, ser similares, pero conociendo que va orientado, dirigido a seres que tienen distintas aptitudes, distintas respuestas, distintos temperamentos, etcétera, pero que la tarea es, dentro de esa diversidad, de esas diferencias, ver de qué manera se construye un castillo, un objetivo concreto que sea común a todos. Porque al final, por ejemplo, enseñar a sumar, fíjense, enseñar a sumar, así, condiciones de operaciones aritméticas básicas. Los alumnos van a aprender a distinto ritmo, pero ¿cómo se va a sentir un maestro identificado con su trabajo? Cuando, pasado un tiempo prudencial, por supuesto, de actividades que lleven a ese fin, sus estudiantes en un 100%, oigan bien, en un 100% han conseguido esa competencia. Aquí entra un poquito
una de los elementos que para mi gusto es interesante ver. La educación también basada en competencias. Y si yo voy a educar en competencias, yo sé que hay distintos ritmos de aprendizaje, pero más que el tiempo en que se consigue, o sea, más que visualizar que uno lo hizo en 2 minutos, otro lo hizo en 5, otro lo hizo en 1 hora, el objetivo es que todos lo consigan, o sea, que la competencia que yo estoy inculcando haya sido conseguida. Es el caso de los que se dedican a labores técnicas, electricistas, carpinteros, personas que tienen que ver con productos que son tangibles, por ejemplo, un cocinero, una modista, un tornero, un electricista, etcétera. ¿Qué es lo que interesa? Que al final el trabajo se haga bien y que tenga calidad. Que uno lo hizo en 5 minutos y otro lo hizo en 10 minutos, bueno, ese es el aprendizaje y que hace distinto a una persona de otra. Entonces, ¿de qué manera la escuela, de qué manera el ambiente educativo, dentro de esa diversidad, puede utilizar estrategias para poder hacer que dentro, vuelvo a insistir, dentro de la heterogeneidad exista una homogeneidad? Lo primero es entender que hay necesidades comunes, educativas comunes, hay programas, hay conceptos, hay contenidos que es necesario que todos conozcan, pero que dentro de ese entorno de globalidad también hay un entorno de especificidad, que son las necesidades educativas especiales. Entonces, el primer apartado tiene que ver con la educación en las escuelas. Cuando uno va a la escuela, pues se va a formar, obviamente, ¿verdad? Va a desarrollar ciertos conceptos, ciertas capacidades y, obviamente, todo está basado en una currícula, en contenidos curriculares, programas que se van a desarrollar, para que un estudiante cubierto ese programa, que puede ser primer grado, segundo, tercer grado, lo que ustedes quieran, debe de haber cubierto en forma mínima esos contenidos y entrar en un marco sociocultural de educación media, de educación básica, etcétera, que le hace apto para pasar al siguiente nivel. Pero ese que es un objetivo del currículo, la escuela, como tal, debe de ofrecer respuestas educativas, pero que no sean respuestas complejas, sino que comprensivas, diversificadas, de tal manera que haya una cultura, llamaríamos, común a los miembros que en ese momento son de ese entorno educativo, que evite, decíamos, situaciones como discriminaciones por razones de sexo, por razones de cultura, por razones de edades, ¿verdad? Y que todos tengan las mismas oportunidades y que se respete las características y necesidades individuales. Entonces, sabiendo que esas necesidades educativas deben de ser las mínimas y deben ser compartidas por todos, y que permitan a los individuos el desarrollo de su personalidad y permitan también llegar a ser sociables o socializables, porque así lo exige el currículum, nos va a permitir hablar de algo. Todos los alumnos en un momento determinado desean, cuando llegan a un nivel educativo, ser formados en algo, si es bachillerato general, si es bachillerato técnico, no importa, y que esto les sirva para escalar, si se quiere, el siguiente nivel, o ya accesar el siguiente nivel. Aquí es donde los docentes tienen mucho que ver, porque si bien es cierto, a veces en las escuelas hay
grupos numerosos que no hacen posible atenciones individualizadas. Le cuento mi experiencia, decir, dentro de la cantidad de estudiantes que uno puede tener, hay algunos estudiantes que quizás no necesiten mayores intervenciones del docente. Sin embargo, puede ser que exista un 15 o un 20% de esa totalidad que sí necesita la atención personalizada del docente. Es ahí donde el docente debe tomar su tiempo en el mismo entorno educativo para poder hacer esas intervenciones o esas atenciones especiales, llámese especial porque van dirigidos a una persona que tiene una dificultad, pero también motivar en el entorno de los demás que esa atención que se está dando en forma individualizada no haga que los otros no trabajen, y lograr ese equilibrio es ahí la sabiduría de un docente. O sea, por ejemplo, les cuento un poquito el entorno, sobre todo porque va con esta línea. Cuando usted está manejando resolución de problemas de cualquier área, de cualquier nivel, hay algunos alumnos cuya respuesta es más rápida que las otras. Supóngase que son 5 ejercicios los que se han planteado y cada ejercicio lleva un tiempo determinado. Usted ha planteado el primer ejercicio y 1 o 2 alumnos de 20, pues ya en 3 minutos ya le obtuvieron la respuesta. En cambio, hay otros 8 que están trabajando y hay 9 que no están trabajando porque no han entendido. ¿A quiénes debe ir dirigida nuestra intervención en estos primeros minutos de cambio? Pues va a ir hacia aquellos que están en su desarrollo del ejercicio más retrasados que el resto. Al que todavía está batallando, ahí es donde se le va a ir directamente en su cercanía a ver qué está haciendo y tratar de orientarlo. Entonces acá también es interesante los aspectos colaborativos. A usted le resulta mucho más fácil que 2 personas o 3 estén trabajando lo mismo, y si los 3 están batallando y tienen la misma dificultad, al darle una atención a uno de ellos, los que están a su alrededor también han entendido lo que se está manejando. Entonces, una intervención ahí se triplica porque se va para 3 personas, y así sigue usted con los que están a medio camino. Y con aquellos que vayan más adelante, ¿qué hacer? Pues con aquellos que van más adelante, les invita a que continúen con el siguiente ejercicio, pero le revisa el ejercicio que está. Claro, alguien dirá, muy cansado, muy pesado. Pues sí, pudiera ser lo que sea, pero ¿cuál es la obligación de alguien que se sienta al frente de un grupo de personas que necesitan conocer algo? Lo interesante es sentirse satisfecho de la labor realizada. ¿Y cómo se va a sentir satisfecho? Cuando al salir del aula de esa hora, pues aquellos que van más adelante se sientan satisfechos, y aquellos que tienen mayores dificultades también se sientan satisfechos. Que de los 5 problemas solo pudo hacer 2 estas personas, pues bienvenido sea, lo pudo hacer. Peor hubiera sido que usted no le hubiera ayudado, que hubiera hecho 0 ejercicios de 5. Se le hizo 2 de 5, sienta satisfecho porque 2 de 5, ¿cuánto es? Un 40%, pues, que ya es un aprendizaje para un grupo de personas satisfactorio. El segundo apartado, no toda necesidad individual podrá ser atendida a través de actuaciones que todo profesor conoce para dar respuesta a la diversidad, y colocamos aquí el detalle. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Dar más tiempo, lo que les mencionaba, para que aprenda un determinado contenido, porque al final, ¿cuál es nuestro objeto de ser? Que lo haga en 5 minutos o que lo haga en 10. El objeto de ser al final es que lo haga, que lo aprenda, que lo domine. Ese es el objetivo fundamental. Si no le funcionó una manera de explicar, mi amigo docente, cambie de estrategia. Que de repente solo la pizarra le funcionó, póngales un video.
que de repente no le funcionó, busque otra metodología, busque un material, separatas e invíteles hoy con la tecnología que consulten internet, etcétera, etcétera. Hoy los maestros tenemos mucha más riqueza en recursos tecnológicos que antes. Yo les contara, cuando en 1973 yo ingresaba a la universidad, no teníamos acceso en un principio a las calculadoras científicas, usábamos reglas de cálculo. Y claro, nos volvíamos doctos y expertos en eso, pero cuando llegaron en el 73 las primeras calculadoras científicas que pesaban no sé si pesaban 2 o 3 libras cada una, era una maravilla el poder tener solo operaciones básicas y raíz cuadrada, mis amigos. No había senos, cosenos ni tangentes, o sea, funciones trigonométricas o funciones adicionales, solo operaciones básicas, suma, resta, producto, división y radicación y porcentaje. Fíjense. Pero esas calculadoras ya nos resolvían más rápidamente que estar manejando la regla de cálculo, usando incluso las tablas, porque usábamos tablas para encontrar logaritmos, para encontrar funciones trigonométricas, usábamos tablas, las tablas de Wells se llamaban. Entonces, pero nuestras respuestas eran mucho más rápidas que usando la regla de cálculo. Entonces, hoy, con la facilidad de tener una tecnología mucho al alcance de las personas, incluso en los celulares, ustedes lo saben, ¿verdad? En los celulares ustedes adaptan una calculadora científica y ya sin tener calculadora científica tienen celular calculadora, ¿verdad? O calculadora celular. Esa herramienta que se tiene no se disponía antes. Quiere decir entonces que si hay manera más eficiente de conseguir objetivos que antes no se podían hacer, quiere decir que quienes tendrán mayor ventaja para poder enseñar a los alumnos, los docentes que están formando hoy, que los que nos formamos antes. Así que usar estrategias distintas, materiales educativos, tecnología, actividades complementarias, etcétera. Por ejemplo, cuando una persona, un estudiante, tiene dificultades en un tema, ha terminado una tarea, motívelo a que vuelva a ejercitar, porque al final él va a dominar un tema a fuerza de ejercitación. Porque acá en materia estoy hablando de materias eminentemente cuantitativas, ¿no? Así que son detalles que ustedes van a ir conociendo. Siguiente. Cuando una necesidad individual no se pueda resolver, tiene que buscar a veces ayudas, recursos, medidas pedagógicas especiales que permitan ser puestas a disposición de los alumnos. Incluso puede ser que en un momento dado se requiera ayuda de otro profesional en psicología. Y esas necesidades educativas especiales van orientadas a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o incluso desfasamientos en relación al currículo. Hay personas que tienen enfermedades psicosomáticas que en alguna forma tienen que ser atendidas por especialistas. El docente no necesariamente va a ser un especialista en atención de problemáticas psicosomáticas. Deberíamos de conocer, obviamente, ¿verdad? Muchas de ellas, por lo menos conocer para detectar en el aula estas situaciones. Pero, en todo caso, solicitar en los entornos educativos auxilio o ayuda para poder responder a estas situaciones. Entonces, medios de acceso al currículo, adaptación del mismo currículo, que ya vamos a hablar de ello, y atenciones a las estructuras sociales y clima emocional, también es interesante. Ok. En lo que acabo de mencionar está al final también. Recibir ayuda y recursos especiales que necesita es una de las tareas también que nos llevará a nosotros a ser parte importante dentro de esta formación que tiene el estudiante. Okay. Segundo entorno, lo voy a trabajar un poquito más rápido, respuesta a la diversidad en currículum escolares. Aquí me interesa que manejen dos conceptos. Primero, las currículas
o sea, los programas, los contenidos, los objetivos, los planes a nivel de las instituciones educativas deberán ser no cerradas, sino que deberán ser abiertas y flexibles. ¿Por qué? Porque deben permitir respuestas a dos situaciones interesantes, que sean comprensibles y que permitan llegar a todos de la misma manera. Claro, vamos a tener nosotros necesidad de que los estudiantes tengan algunos aprendizajes mínimos, ¿verdad? Y a partir de esos aprendizajes mínimos, las instituciones educativas, los centros educativos deben de construir las propuestas curriculares adaptadas a esa diversidad que hay en el entorno. Entonces, estos currículos, cuando son flexibles, cuando son abiertos, permiten darle mayor participación al estudiante para que construya su propio, también los estudiantes aprender a construir sus propios saberes. Y además, si bien es cierto, deben de ser abiertos y flexibles, también deben de tener estas otras dos características: currículum amplios y equilibrados, para que sean diversos en el tipo de capacidad y contenido que contemplan. Entonces, aquí es donde entran en paralelo conceptualizaciones de alumnos que están formándose y que de repente se detecta que padece una enfermedad de lento asimilación. No lo va a mandar usted a una escuela de educación especial, deberá adecuar, es lo que se llama las adaptaciones curriculares, ese entorno para que a través de aprendizajes paralelos, de currículos paralelos, puedan también conseguirse los objetivos adecuados. Siguiente, respuesta desde los centros educativos. Las acciones educativas que se planifican en todo centro han de tener en cuenta las necesidades que tienen los alumnos, incluyendo a todo lo que hace que sean diversos. Y vamos a señalar a continuación algunos aspectos que podrían ser objetos de ser tomados en cuenta, y ya que dan respuesta a la diversidad que se encontrará en el aula en el ámbito de la escuela. Bien, en primer lugar, reflexión y debate acerca de la visión que se tiene en la escuela de desarrollo, aprendizaje y diversidad. Es interesante que, por ejemplo, los maestros, los administradores, los directores, lleven a cabo, no solo una vez al año, pero sí de hecho, mínimo una vez, reflexiones sobre lo que es el desarrollo de programas, el aprendizaje esperado y la diversidad que se encuentra. Los currículos también de los centros educativos o de las instituciones educativas deben cumplirse con ser amplios, equilibrados y diversificados posibles. Aquí debe haber equipos de docentes que habrán de analizar si la currícula que actualmente se tiene, que obviamente todo es a nivel de programas ministeriales, pero conformarse con una currícula exclusivamente a nivel de programas oficiales, me parece que debería de ser reconsiderada, porque siempre cada institución deberá tener también dentro de las posibilidades incrementar o de alguna forma o darle una innovación a estos programas que por cierto ya tienen algunos años de no ser modificados. Tener escuelas para la diversidad, dificultades en el aprendizaje que deben ser identificados para poder cubrir esas necesidades que se encuentren en los estudiantes, y la generación de climas educativos agradables que favorezcan desarrollos institucionales. El quinto elemento. Y luego, en el contexto del aula, que es donde se va a materializar estas adecuaciones, y es donde justamente se centran todo lo que es el proceso EA, enseñanza-aprendizaje, deben ser como muy tomados en cuenta.
Entonces, los docentes deberán tener claridad en organizar esas adecuaciones para que se logre una mayor interacción y participación de los estudiantes. Los profesores deberán tener y estar cercanos al conocimiento de aprendizaje de los alumnos, ayudarles a tener y comprender lo que son los aprendizajes significativos, organización de experiencias de aprendizaje, uso de estrategias diversas, metodológicas, que vayan fundamentados obviamente con los principios pedagógicos. Fomentar el aprendizaje cooperativo, fíjense, aprendizaje cooperativo, no solo individualizado. Variedad de experiencias de aprendizaje, organizar el aula, no solo lo tradicional de fila, sino que también entornos de discusión, horarios en los cuales se van a atender a estas necesidades y sobre todo crear condiciones de respeto y valoración entre los mismos estudiantes. Los estudiantes más aventajados deberán colaborar necesariamente, y los docentes debemos tener cuidado en eso, de apoyarnos en aquellos estudiantes que tienen mayores facilidades para que nos sirvan dentro del aula como agentes motivadores para los demás, incluso una especie de instructor dentro de la misma aula, ¿verdad? Ok. Finalmente, y en honor al tiempo, termino con las adaptaciones curriculares. Los elementos básicos del currículo: objetivo, contenido, actividades, tiempos, recursos, metodología y evaluación, es el entorno en donde usted se desenvuelve. Pues esto en un momento dado tendrán que ser flexibles y poder ser adaptados. ¿Cómo se adapta? Bueno, la adaptación deberá ser un proceso continuo, facilitar ajustes, elementos básicos de acceso, dar respuesta sobre todo a las necesidades especiales que tengan los estudiantes, ¿eh? Y los elementos de acceso al currículo son la organización institucional, los apoyos didácticos, pedagógicos, técnicos, tecnológicos, la comunidad y el acceso que se tenga. Aquí colocaba algunos ejemplos de algunas adaptaciones curriculares que se podrían dar en algunos grados. Por ejemplo, si en un grado puede hacer que se deje el currículo intacto, pero ¿qué tal si tiene niños que son ciegos? Pues deberá facilitarles textos en braille, material lúdico, multisensorial, etcétera. Por ejemplo, otra adaptación curricular sería, ya hay en el programa alguna metodología, actividad, pues estas metodologías pueden ser modificadas. Pueden modificarse también contenidos y objetivos, ¿verdad? Contenidos y objetivos. Por ejemplo, las adaptaciones en objetivos y contenidos puede estar en la secuencia en que se desarrolle, cambiarla, el tiempo en que se desarrolla, modificarla, introducciones, priorizaciones, algunos elementos que se consideran que en ese momento puedan no ser tan importantes, incluso se pueden eliminar. Este es el concepto de la adaptación curricular, ya en vivo, ¿no? Pueden adaptarse las actividades, hacer actividades de tipo individual, aunque no estaban planificadas, porque se necesitan hacer alguna actividad extra de análisis, actividades que lleven a casa, que pueden ser hechas en grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, respecto a la metodología, cuando ya usted quiere hacer cambios en las decisiones de cambiar métodos de trabajo, va a estar basada en las características que ha identificado en estudiantes, estilos que tenga, necesidades mismas que tienen, actitudes y fundamentos de los profesores. Y termino con las fases y componentes de todo proceso de adaptación curricular. Primero, deberá existir una evaluación inicial psicopedagógica. Segundo, identificar necesidades educativas especiales. Tercero, respuesta educativa. Y cuarto, seguimiento. Y eso es lo que vemos acá en el siguiente cuadro. Ahí está un ejemplo de la evaluación que se hace en los alumnos, la primera fase. Se identifican cuáles necesidades se tienen, cómo se fundamenta en esta respuesta, el nivel de desarrollo de sus competencias,
los factores que pueden facilitar su aprendizaje, los contextos de respuestas y el contexto socio-familiar. Si usted tiene ese concepto de sus estudiantes, le va a ser más fácil identificar las necesidades educativas especiales. O sea, identificar cuáles son las necesidades educativas individuales que se pueden considerar como especiales, cuál es la respuesta que usted le va a dar, una propuesta curricular, va a modificar el contexto educativo, va a proveer de nuevas ayudas, de nuevos materiales, modalidades de apoyo, o va a recurrir también, porque esto es interesante, por eso es un trabajo colaborativo con la familia. O ya todo esto fundamentado le va a dar seguimiento. Y ese seguimiento le va a permitir ir viendo de qué manera mejora la condición. Bien, vamos a quedarnos acá y comentar. Faltan todavía, lo vamos a continuar en la próxima tutoría del martes, que va a ser la finalización de este material. Nos faltan básicamente 2 conceptos más, que se los adelanto, ¿verdad? Pero que no los voy a trabajar, ¿verdad? El trabajo colaborativo, lo voy a manejar más. Luego, un poquito de lo de la inteligencia múltiple, que son los 2 temas que nos están quedando, ¿verdad? La inteligencia múltiples y las inteligencias que se necesita despertar o desarrollar en ambientes de enseñanza de matemática. Entonces, voy a pasar a la parte ya de comentarios finales. Y regreso entonces ya a la parte de comentarios finales. Entonces, en 7 minutos que todavía nos faltan para las 10, toda esta cantidad de adaptaciones que se hacen al currículum es un reto, como lo pueden observar, pero que en alguna forma nos hace ser más activos en el trabajo que nos corresponde a nosotros desarrollar con los estudiantes. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido vuelvo a insistir, dentro de la diversidad que usted va a encontrar, buscar la homogeneidad, llevarlos todos a objetivos concretos que le permitan a usted conocer que aquellas competencias o aquellos aprendizajes que estaba buscando en sus estudiantes se vean materializados en la realidad. Así que dejo el espacio para que en estos últimos minutos puedan ustedes participar y con algún comentario, qué les ha parecido la temática. No sé si ya la habían escuchado un poco o de qué manera ustedes en este contexto actual ven la tarea a la que su carrera les está orientando. Así que dejo el espacio abierto para que puedan comentar o participar, ya sea con micrófono abierto o con mensaje a través del chat o la conversación que tenemos ya visualizada. Entonces, dejo abierto, escuchamos o voy a ir comentando en estos minutos lo que sea necesario. Así que ánimo y ya casi terminamos. Saraí, ¿cómo ve esto de la diversidad en el aula? O Ruth, o Marvin, o Josué, o Cristian, o Elvia, o Juanita, o Catherine. Ok, ya estamos ahí recibiendo vía chat algunas intervenciones que nos van a compartir y que comento brevemente. También si alguien quiere interactuar con micrófono lo puede hacer para mayor rapidez también.
Me ha parecido muy bien la temática, Marvin. Considero como futuro docente debemos tomarlo muy en cuenta. No se les debe tratar a todos por igual en el sentido de que no todos los alumnos tienen la misma problemática o forma de aprender. Exactamente, Sara, y esa es la cosa. Cristian va a participar. Bueno, la temática me ha parecido bastante bien y como yo estaba leyendo estos folletos anoche Sí, sí. y me pareció bastante que todas las personas son inteligentes en diferentes áreas y Correcto. como docentes de matemática tampoco es que vamos ahí a tratar de infundirles miedo o a tratarles de inútiles que no aprenden a los alumnos, sino al contrario, hacerles ver, ayudarles despacio a ellos para que puedan aprender los ejercicios, ya sea sumas o restas, o sea, hacerlo de una manera que ellos comprendan, no infundirles miedo, porque hay que reconocer que todos tenemos diversas inteligencias. Algunos pueden ser buenos para los números, otros quizás en redacción. Solamente aclarar nomás ese punto. Sí, es interesante también de que los tiempos de respuesta, ya lo veíamos, son distintos. O sea, una persona le puede resultar mucho más fácil y rápido que otra, pero el otro que tiene menor tiempo de respuesta, al final tiene la capacidad de aprenderlo. Entonces, el kit del maestro, ¿qué es? Es paciencia, oiga bien, paciencia para atender sobre todo a aquellos que les cuesta un poco más. Y esa es la virtud fundamental, ¿verdad? No solo irse, que es lo más fácil, ¿verdad? Con los que rápidamente entienden que qué bonito que fueran así todo, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. Entonces, ¿cuál es la verdadera labor del docente? Hacer que aquellos que les cuesta, al final aprendan. Y ese va a ser tu éxito en la vida, Cristian. Bueno, me dicen acá otros comentarios. Considero que como futuros docentes debemos tomarlo muy en cuenta, no se le debe tratar a todos por igual en el sentido de que no todos los alumnos tienen la misma problemática o forma de aprender. Es importante todo lo que hemos visto porque nos ayuda en nuestra formación como futuros docentes y tomar muy en cuenta que algunos alumnos necesitan atención especial de modo que el reto de enseñar sea igual y se logra el objetivo de que todos aprendan. Correcto. Ese va a ser tu mayor éxito, si es que hablamos de éxito. Al final es una gracia que Dios le ha dado al docente de poder ser parte del entorno educativo para que otros que no conocen puedan conocer. ¿Ve? Al final la ciencia no es de nadie, la ciencia es de todos. Entonces nosotros en alguna forma aquello que es ciencia podemos entenderlo un poquito, ayudarlo a que otros le entiendan, esa es una bendición que solo el docente lo tiene, por cierto. Para la diversidad del aula hay retos, porque todos los alumnos con una buena característica pueden haber que muchos maestros le ayudamos más así, que sabe más, si todo fuera todo al revés de ayudar al que no sabe. Pues ese es el reto, Ruth, o sea, ayudar al que no sabe, porque cuando usted consigue eso, la satisfacción es más grande, de verdad se los digo, que aquel que le cuesta menos, pues sí, sí, incluso sin uno puede aprender, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vaya, otras intervenciones. Estamos ya casi llegando al final de la jornada. Dice, siempre se le apoya al que sabe más en vez de relacionar al que puede menos con el que no puede, sino encumbrar a aquel ni disminuir al otro. Exactamente, o sea, ahora fíjense, alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que son rápidos en aprendizajes y respuestas? ¿Debemos de dejarlos solos? No, al contrario, a estos tómelo y póngale retos. Ayúdenles a que vaya progresando en su aprendizaje, porque eso también tiene su talento innato, pero que también usted lo puede apoyar. Bueno, entonces, ya quizás finalizando, debemos ser pacientes porque no todos tienen la misma condición para aprender debido a muchos factores. Además hay que ser estratégicos, innovadores para que las metodologías sean eficientes. Sí, y usualmente cambiar de metodología, ¿verdad? No siempre una misma metodología puede funcionar para un tema que para otro.
O sea, tener distintas estrategias. Es como usted, un docente que es al final, es como, haga de cuenta y caso, que es un entrenador de fútbol, ¿verdad? Que ante retos distintos, él tiene un planteamiento, pero que va a modificar en función de las necesidades que se presenten del rival. Al final, el rival, ¿qué es? Es la ignorancia. Entonces, nuestro rival es la ignorancia y tenemos que llevar a aquellos que en un momento dado tienen dificultades al mismo nivel que todos y formar equipos ganadores. Para solucionar la capacidad podemos aprovechar las cuestiones reales y positivas que se pueden aprovechar, ya que ganaremos en todos los niveles para buenos aprendizajes. Bueno, ok, perfecto. Nos veremos, termino yo acá también porque hay otra tutoría. Nos vemos el día martes, que es de esta semana a las 9. Ya les envié a sus correos el link para esa tutoría. Así que nos vemos y completamos el material de esta semana. Ha sido un gusto. Bendiciones a todos y feliz fin de semana. Adiós. Sí, solo.